Cada uno de los periodistas y de las periodistas que han sido asesinados es un nudo en nuestra garganta. Ahí lo tenemos, ahí está, porque son compañeros, porque hemos estado con ellos en muchas ocasiones, porque hemos estado participando en actividades, hemos hecho periodismo juntos. Hacer periodismo actualmente es pensar con frecuencia en el riesgo de morir. México es el país más letal para la prensa en Occidente. El periodismo es un trabajo de riesgo, ya que sicarios, amenazas y balas silencian a quienes exponen la verdad. Esta es la historia de 3 investigadores que enfrentaron al narco: Azucena Uresti, Ciro Gómez Leiva y Mauricio Cruz Solís. 3 casos emblemáticos donde el crimen organizado intentó, y en algunos casos logró, acallar la verdad. En agosto de 2021, un video escalofriante circuló en redes sociales. Un hombre encapuchado con un arma en la mano sentenció a una de las periodistas más reconocidas de México. No era una broma. Era una amenaza de muerte del Cártel Jalisco Nueva Generación. Porque nunca me habían tirado a mí directamente. Pero esta señorita, bueno, si se le puede llamar señorita, Azucena Uresti. Porque las mujeres que viven de su cuerpo lo hacen con orgullo y no se escudan atrás de ninguna televisora y noticiero para ganar dinero, lo cual hacia ellas mis respetos. Pero a ti, Azucena Uresti, una cosa te hago saber: no seas pendeja y bájale de huevos, porque te aseguro que si no le bajas de huevos y sigues tirándome, te lo aseguro que donde sea que estés, doy contigo y te haré que te comas tus palabras, aunque me acusen de feminicidio. Sin rodeos y con nombre y apellido, los asesinos le juraron a Azucena Uresti que si no moderaba sus palabras, pagaría el precio más alto. Cuando te amenazan los hombres del Mencho, sabes que más allá de las bromas y calumnias, tu cabeza tiene un precio. Desde su aparición en 2010, el Cártel Jalisco Nueva Generación se ha posicionado como la organización más peligrosa de México. Y en su lista de enemigos no solo se encuentran las fuerzas de seguridad y los cárteles que le hacen competencia. Los sicarios de Nemesio Oseguera Cervantes también han apuntado contra los periodistas que investigan sus crímenes. Yo, representante del Cártel Jalisco Nueva Generación, me dirijo directamente a Noticia Milenio. No estoy en contra de la libertad de expresión, pero sí del quien me tira a mí directamente, porque les están agarrando dinero a las autodefensas. Bueno, que así se hacen llamar el Abuelo, las Viagras e Hipólito Mora, que son narcotraficantes que se escudan en camisetas de autodefensas. Lo que planteaban los delincuentes es que el afán de verdad y justicia de los periodistas no era sincero, sino meramente un encargo de parte de las autodefensas, a quienes el CJNG considera como la competencia. La naturaleza de las autodefensas es un debate lejos de cerrarse, pero para los sicarios, esos civiles no son justicieros anónimos, sino miembros de cárteles que se esconden detrás de esa apariencia para ganar legitimidad. En definitiva, lobos en piel de cordero. De acuerdo con esta teoría, las autodefensas financiaban a periodistas como Azucena Uresti para que profundizaran en sus investigaciones contra el CJNG, fomentando la mala imagen de ese cártel. En cuanto a reportes sobre crímenes y ataques armados en suelo azteca, el programa de Azucena es uno de los más importantes. A diario brinda información sobre balaceras y masacres, muchas de ellas perpetradas por el mismísimo Cártel Jalisco Nueva Generación y sus células dispersadas a lo largo de México.
Es por eso que al día siguiente de la viralización de la videoamenaza, la periodista habló al respecto en su programa. Pues esta mañana, un grupo, presuntamente del crimen organizado, emitió amenazas en contra de varios medios de comunicación y directamente contra mi persona por el trabajo periodístico que realizamos en Michoacán. Enfrentar ese tipo de amenazas no es ningún juego. Los cárteles mexicanos no alardean cuando se trata de ajustar cuentas mediante la violencia. La historia reciente del país está repleta de historias de investigadores y militantes por la justicia que terminaron siendo secuestrados y aniquilados por sicarios. Es que ante el silencio y en ocasiones complicidad del Estado, el único enemigo verdadero de esas organizaciones criminales son los civiles que tratan de arrojar luz sobre tanta oscuridad. En el caso de Azucena, la amenaza fue sorprendente ya que se trataba de una de las periodistas más famosas del país, no de un reportero independiente de algún periódico desconocido. Para los asesinos del CJNG era apuntar alto esperando que la mujer mostrara debilidad ante sus promesas de muerte. Siempre, con los equipos que encabezo, buscamos los equilibrios y la confirmación de cada una de la información que aquí presentamos. Así seguiremos, sin sesgos, con datos y hechos precisos que den cuenta de lo que pasa en el país. Si los hombres del Mencho se animaban a amenazar abiertamente a una de las figuras televisivas más famosas del país, ¿qué quedaba para el resto de los trabajadores del periodismo? Las palabras del sicario fueron determinantes. Era temporada abierta de cacería y la presa más buscada del CJNG serían reporteros y presentadores de noticias que, a su juicio, fueran en contra de su versión de la verdad. La amenaza fue tan impactante que incluso el entonces presidente de México tuvo que posicionarse y enviar sus saludos y apoyo a los afectados. Quiero expresar mi solidaridad con la periodista Azucena Uresti por la amenaza que recibió de una de las organizaciones de la delincuencia. Quiero decirle que cuenta con nosotros desde que me enteré de instrucciones para que se le atendiera. Más allá de la solidaridad y el apoyo, lo que los periodistas mexicanos querían saber es qué medidas concretas iba a tomar el gobierno para protegerlos. Los profesionales demandaban respuestas. Un ataque contra Azucena significaba que todos eran susceptibles a ser masacrados tan solo por cumplir con su trabajo. Es por eso que el Estado planteó un sistema de protección que la propia periodista anunció en su programa de televisión. Me he incorporado al sistema de protección federal a cargo del Gobierno de la República y reitero, nuestro trabajo seguirá siempre siendo apegado a la verdad y con la intención de informar la realidad de un país como el nuestro. Hasta el momento, las amenazas del cártel Jalisco Nueva Generación no se cumplieron. Luego de varios meses con custodia policial y un extremo cuidado en sus movimientos, la periodista pudo recuperar algo parecido a una vida normal. Sin embargo, el miedo aún persiste. Es sabido que los cárteles son organizaciones con memoria y paciencia, más aún cuando se trata de cobrar con sangre lo que ellos consideran una traición. Por desgracia, Azucena Uresti no fue la única víctima de este tipo de ataques. De hecho, en el caso de Ciro Gómez Leiva, sus enemigos se pasaron completamente por alto la etapa de las amenazas y pasaron directamente a la acción. El 15 de diciembre de 2022, en Coyoacán, Ciudad de México, el presentador de noticias partió en su camioneta rumbo a casa. No sospechaba que en las calles de la metrópolis aguardaban sicarios con la orden de aniquilarlo.
Vi que había un coche adelante de mí, un coche que circulaba muy lento. Yo creo que venía escuchando la radio, quizá estaba cambiando una estación y me di cuenta que no solo que el coche delante de mí circulaba muy lento, sino que en ese momento escuché quizá 2, quizá más disparos, detonaciones. Volteé a la izquierda y vi a una persona disparándome desde una motocicleta. Venían 2 personas en la motocicleta. Lo que describe el periodista es una táctica bastante frecuente. Un vehículo intercepta a la presa desde el frente, mientras que un sicario a bordo de una motocicleta abre fuego sobre el objetivo detenido. De esta manera evitan que la víctima pueda escapar o defenderse con facilidad. Es una estrategia simple, pero que suele ser altamente efectiva, más aún en contextos urbanos donde la rapidez y la precisión son factores fundamentales para cumplir con las órdenes mortales de los cárteles. En esa tarde de diciembre de 2022, los disparos de armas de fuego retumbaron en las calles de Coyoacán. Gritos de terror, vidrios rotos, motocicletas acelerando a toda velocidad para huir de la escena del crimen. Hasta el día de hoy, los vecinos recuerdan esos instantes de terror en los que fueron testigos involuntarios de una ejecución a plena luz del día. Los balazos fueron como unos 7 balazos. ¿Cómo se escuchaba? ¿Como ráfaga? O... No, como de uno por uno, así. No, pues, había como unos 6, 7 carros que iban a pasar, pues ya se dieron de reversa, ya se regresaron, ya no se siguieron. Sin embargo, pese a los estruendos y la increíble táctica empleada por los verdugos, el operativo mortal no salió como esperaban. Dentro de la camioneta baleada, entre el humo y los cristales rotos, el periodista seguía con vida. Aterrado, con un zumbido doloroso en los oídos debido a la ráfaga de impactos, pero sin heridas en su cuerpo. Ayer sufrí un atentado, salí ileso, sin golpes ni heridas. Alguien me quiso matar, no sé quién, no sé por qué. Nadie me había amenazado en años. Puedo decir que no tengo pleito con nadie, no tengo negocios ni deudas. Pero alguien trató de matarme anoche. Gracias por sus mensajes, gracias por apuntalarme en este largo, difícil día. Gracias. El intento de asesinato a Ciro Gómez Leiva causó revuelo en todo el país. Su nombre es uno de los más populares en el ámbito periodístico y sus reportajes sobre crimen organizado se encuentran entre los más vistos. Un profesional de su fama no suele estar expuesto a este tipo de acciones. Sin embargo, una vez más, el crimen organizado dejó en claro que no tiene límites. No importa qué tan popular seas ni cuánto dinero tengas en tu cuenta bancaria. Si el narcotráfico decide que eres un problema, estás en graves problemas. En este caso, los sicarios a cargo de eliminar a Gómez Leiva cometieron varios errores. En primer lugar, pese a disparar entre 7 y 8 balas contra el vehículo, nunca regresaron para corroborar que su objetivo estuviese muerto. En cambio, aceleraron para escapar del lugar del ataque. La investigación sobre el caso se puso en marcha de inmediato, en parte debido a la popularidad de la víctima. Pronto las fuerzas de seguridad supieron que detrás del atentado se encontraba una célula local del cártel Jalisco Nueva Generación. Los asesinos habían recibido la orden de aniquilar al presentador de noticias para enviar un mensaje potente al resto de los periodistas mexicanos. Lo más increíble es que a los pocos días del hecho, se filtraron videos donde se podía ver a parte del grupo responsable discutiendo sobre los errores cometidos en el operativo. La investigación dio no solo con estos videos,
sino también con las identidades de varios de los involucrados en aquel ataque. Se confirmó que eran asesinos al servicio del CJNG y que muchos de ellos tenían un largo historial de ejecuciones similares a la que trataron de efectuar esa tarde de diciembre de 2022. En total se identificaron a 14 personas, incluyendo a Héctor Martínez Jiménez, alias El Bart, y Pedro Gómez Jaramillo, alias El Pool. El presunto coordinador y autor intelectual del ataque fue Armando Escárcega, alias El Patrón, uno de los jefes de plaza más buscados del cártel Jalisco Nueva Generación en la región. Durante 2023, se realizaron numerosos operativos con el objetivo de apresar a los autores materiales de la balacera, y fue así que cayó en manos de la justicia El Bart, quien confesó haber tomado parte en el atentado. Él fue uno de los sicarios que jaló del gatillo para acabar con la vida del periodista. En un proceso inesperadamente veloz, el delincuente fue procesado y condenado, lo que llamó mucho la atención teniendo en cuenta la frecuente falta de capacidad de la justicia mexicana para poner a los criminales tras las rejas. Según El Bart, todo se debe a la fama e influencia de la víctima. ¿Cuántos periodistas no han matado y no ha pasado nada? No han agarrado a nadie. O sea, ¿tú genuinamente saliste ese día pensando que no te iban a detener? Pensé yo, mi idea era muerto, libre, con dinero. Ese era mi pienso. Lo mato, me voy a donde me tenga que ir, me escondo un rato, se enfrían las cosas, coronado y ya. Tengo dinero, tan, lo que siga. Uno a uno fueron cayendo los miembros de la célula del CJNG. Cada nueva detención les permitió a los uniformados recopilar nuevos datos, nombres y direcciones. Para 2024, gran parte de la estructura había sido identificada, incluyendo a Armando Escárcega, El Patrón, quien fue extraditado a Estados Unidos en 2024 para afrontar juicios por múltiples crímenes contra la salud pública en tierras del tío Sam. En cuanto a El Bart, actualmente cumple su condena en México y hasta el día de hoy se lamenta por el resultado de aquel operativo fallido. O sea, ¿tú crees que si lo hubieras matado no se hubiera hecho la investigación? Es México mágico. Así funciona. Entonces el peor error de tu vida no haberlo matado. Así es. ¿Así lo ves? Sí. La historia del atentado contra Ciro Gómez Leiva culminó de manera positiva. El periodista sobrevivió sin heridas físicas, solo un susto significativo respecto a sus medidas de seguridad. Más allá de que el ataque falló, dejó en evidencia que cárteles como el CJNG no respetan ningún tipo de límite. No temen actuar frente a testigos, masacrando a figuras públicas en medio de una ciudad. Saben que ellos son la ley de facto y que una batalla perdida no implica perder la guerra. Hasta este punto repasamos casos en que los narcotraficantes no lograron su objetivo. Sin embargo, estos milagrosos escapes son la excepción. Por lo general, los sicarios derraman sangre inocente sin ningún problema. El 29 de octubre de 2024, la víctima fue un joven periodista callejero que se dedicaba a reportar la actualidad en Uruapan, Michoacán. En esa jornada, Mauricio Cruz Solís salió de su hogar con una cámara y su micrófono, dispuesto a registrar la realidad de su tierra natal con el entusiasmo que lo caracterizaba. Gente, muy buenas noches, descansen, Dios los bendiga. Aquí vamos a estar muy al pendiente, aquí vamos a recorrer las calles de Uruapan para ver qué nos encontramos por ahí, cualquier movimiento hostil, fatal. Cruz Solís no era solamente un simpático influencer que gustaba de recorrer las calles. Él reportaba sobre política y seguridad, siguiendo de cerca los comicios electorales y las obras públicas en Uruapan. En varias ocasiones, el joven contó ante su audiencia que había recibido amenazas relacionadas justamente con las elecciones que se realizaron en abril de 2024. Según Cruz Solís,
Los delincuentes locales no querían que el pueblo se mantuviera informado sobre los nexos entre ellos y los candidatos. Curiosamente, su última noche en esta tierra, el periodista la pasó entrevistando a Carlos Manso, alcalde electo de Uruapan, quien en varias ocasiones fue comparado con Nayib Bukele debido a sus duras políticas contra el crimen. Una vez que culminó la conversación, se apagaron las cámaras y se desató el infierno para Cruz Solís. Lo que acabas de ver son las cámaras de seguridad ubicadas en el centro de Uruapan, las cuales captaron el momento exacto en que fue ejecutado el periodista. Según reportes policiales, estaba culminando su jornada cuando fue interceptado por hombres armados que abrieron fuego sin mediar palabra. Anoche se reportó el asesinato de Mauricio Cruz Solís, periodista del municipio de Uruapan, Michoacán, quien minutos antes había realizado una entrevista al alcalde Carlos Manso. De acuerdo con los primeros reportes, el crimen se registró en el primer cuadro de la zona, en la zona centro del municipio. Esto a escasos metros de la Casa de la Cultura, en donde otra persona resultó lesionada. El crimen paralizó a todo Michoacán y generó el repudio de organizaciones de derechos humanos. Semejante despliegue de violencia contra un periodista independiente resultaba inaudito en un país presuntamente democrático. Era una señal de que Mauricio Cruz Solís se había metido con intereses poderosos y que estaba investigando temas que molestaron a los narcos locales. Para sumar morbo al caso, el alcalde de Uruapan se encontraba a pocos metros del lugar donde ejecutaron a la víctima, por lo que se convirtió en una suerte de testigo de lujo. Cuando se escuchan los disparos, alrededor de 4 o 5 disparos, pensábamos que era un ataque hacia nosotros. Hasta después supimos que habían ejecutado a Mauricio. Carlos Manso y su equipo prometieron atrapar a los responsables de inmediato, y para ello tenían que actuar rápido antes de que los asesinos tuvieran la chance de huir de Michoacán. La investigación pronto tuvo a varios sospechosos en la mira, todos pertenecientes a células delictivas locales. Entre los nombres que se barajaron, uno destacaba por su larga carrera criminal y su relación con asesinatos similares en Uruapan: Juan Carlos, alias El Sierra. Como la Fiscalía de Michoacán dio a conocer que fue detenido el presunto asesino del periodista Mauricio Cruz Solís, que ocurrió el 29 de octubre en Uruapan. A través de sus redes sociales, la institución responsable de las investigaciones de este homicidio que ocurrió en Uruapan, dieron a conocer que el detenido es Juan Carlos M., le dicen El Sierra. Gracias al material registrado por las cámaras de seguridad, las autoridades pudieron identificar el auto utilizado para el escape luego de la ejecución. Era un vehículo que había sido robado el día anterior. De esa manera también conectaron al Sierra, quien fue apresado en enero de 2025 acusado de homicidio. El presunto responsable aún se encuentra en proceso judicial, pero todo apunta a que es el autor material del atentado contra el periodista. Desgraciadamente, Mauricio no fue el primero ni tampoco será el último. Su muerte es un recordatorio. En México, la verdad se paga con sangre. Los 3 casos que analizamos hoy presentan un panorama desolador y altamente complejo. Ninguna nación puede encontrar la paz si el periodismo es un oficio de riesgo. De esta manera llegamos al final del video. Si te gusta este contenido, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones de este canal. Así podrás estar al tanto de todas las novedades correspondientes al crimen organizado mexicano. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega. Gracias por acompañarnos.